No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Picen. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos aquí a otro episodio de El Picen Podcast. Estamos hoy aquí en una charla tranquila, un tema que queríamos llevar aquí a cabo con mi hermano Lemuel Cruz, que ya estaba aquí en varios de los episodios del Picen. Agradecer a todos los oyentes. Hace días que no se subía acá por este medio contenido. A veces lo subimos un poco más seguido. Otros momentos que pasan varios días y hasta meses sin subir algo de contenido, pero contento y mandar un saludo para los oyentes nuevos, los antiguos. Contento porque mirando acá pues, las estadísticas, ya vamos alrededor de 30,000 reproducciones y pues eso de verdad que es muy gratificante. Toda la honra y la gloria sea para el Señor. Entonces enviamos un saludo grande a todos los oyentes de este podcast que es hecho con la intención pues de que la gloria sea para el Señor y con cariño para las personas que escuchan. Doy paso aquí al hermano Lemuel Cruz. Un saludo, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hermano Jimmy. Buenas noches al público oyente, que yo les pido en este pequeño espacio que abran su corazón, abra su mente, abra su alma para recibir y que sea edificado por medio de esta charla tipo estudio de la palabra de Dios, de un tema muy interesante para los que oyen y para otros también, de un tema muy interesante el cual se va a ir desarrollando en esta noche. Amén. Y el tema que hoy tenemos aquí sobre la mesa, pues como dije al principio, lo hacemos más como una charla. No estamos aquí muy formales, estamos aquí abiertamente, tranquilos. Es de noche, son acá en Colombia las 10:15 de la noche, en este momento que se está grabando este episodio. En Puerto Rico son 11:15, ¿verdad? Una hora de más. Sí, correcto. Una hora de más. Entonces estamos aquí en esta noche. Prendimos aquí los micrófonos y quisimos pues tocar este tema que para mucha gente de pronto, de momento, de principio lo leen y dicen qué clase de herejes son estos, porque el tema dice Jesús descansó en paz. Entonces muchos pensarán, uy, estos herejes, estos apóstatas, estos hijos del demonio, ¿de qué carajos están hablando? Como que si Jesús descansó en paz. Pero a medida de que vamos desarrollando el tema, de que lo vamos hablando, van a ir viendo de que tiene otro trasfondo totalmente diferente. Quisimos hablarlo porque debido, digámoslo en sí, es una contestación a un video que vimos de alguien que dedicaba a Jesús unas palabras diciendo de que Jesús descansa en paz como si él hubiese muerto, pero verdaderamente nosotros sabemos que el Señor vive, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él venció la muerte por medio de su resurrección y que vive en nosotros. El Amén. Espíritu Santo, el Consolador que Él dejó con nosotros, está aquí. Entonces, bueno,
Doy paso al hermano con la introducción hacia esta charla. Cuéntanos, hermano, ¿Jesús descansó en paz? ¿Cómo es eso? Bendiciones a todos. Quiero leer con toda reverencia. El que tenga una Biblia puede irla buscando por ahí. Un pequeño pasaje para ir desarrollando este tema tan interesante. Vaya pensando en su mente, oyente que nos escucha, Jesús descansa en paz. Vamos a la escritura en el nombre del Señor, a Juan, el Evangelio Juan, capítulo 19. Juan, de los Evangelios, Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Leemos en el nombre precioso de Jesús. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Grábese eso en la mente, llevarse ¿qué? El cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús por segunda vez. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. 3 veces mencionaron el cuerpo de Jesús. Y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y si notan aquí en ese pequeño pasaje, podemos notar algo muy interesante aquí, que mencionan la palabra el cuerpo de Jesús en 3 ocasiones. Sí. Pero, sin embargo, cuando vimos la última oración, dice que pusieron aquel sepulcro, pusieron aquí a Jesús. No dicen que pusieron el cuerpo de Jesús, que pusieron a Jesús, dándole énfasis a esa persona, a ese personaje tan tremendo que ha impactado a toda la humanidad en toda la historia. Tan relevante, sí, para la historia. En el tema que estamos desglosando en esta noche, Jesús descansa en paz. Amigo que nos está escuchando y hermano, cuando pensamos que descansamos en paz, me imagino que ustedes han tenido la experiencia de ir a un velorio, ir a un entierro, cuando usted va donde un familiar, un amigo, una persona conocida y va a darle los respetos a esa persona, pues tenemos en el dicho popular por ahí, fulano ojalá descanse en paz, esta dama descanse en paz. Es algo que se vuelve cotidiano cuando muere alguien, que uno va a darle el pésame, ¿verdad? Cuando que dice descanse en paz. Pero quiero hacer una distinción en este título que hemos cogido, Jesús descansa en paz. Amor, usted se estará preguntando, wow, pero ¿por qué ellos dicen que si Jesús descansa en paz? Usted que me está escuchando, no sé en qué usted cree, cuál es su credo de fe. Yo le pido que usted abra su corazón, abra su mente, vaya haciéndose en la mente que Jesús trascendió por encima de todo eso. Quizás esa persona que usted vio en un velorio, en un entierro, usted le desea el pésame. Hay que ver si usted conoció el entorno de esa persona que usted conoció, si usted tuvo alguna relación con esa persona, qué tanto respeto usted le tenía a esa persona que usted le está deseando que descanse en paz, independientemente de esa persona, si fue mala, fue buena, si tuvo una relación con usted o usted no lo conocía, pues por consiguiente las personas dicen, mira, fulano aquel, que descanse en paz. Y si analizamos, cuando uno tiene ese refrán, ese dicho por costumbre, ya va pasando el tiempo y como que se va olvidando de esa persona.
Y yo le pregunto, amigo que me está escuchando, ¿de qué manera esa persona, si usted la conoció, tuvo una relación, impactó en su vida de alguna manera? Hágase esa pregunta. Esa persona por lo cual usted le deseó, le está diciendo, mira, fulano, descanse en paz. Esa persona de alguna manera la impactó a usted. Esa persona, usted tuvo la oportunidad de conocerla, de compartir, ver cómo era su entorno, cómo era su vida. O si no la conocía y a lo mejor usted por respeto, por reverencia, pues para darle fortaleza a la familia, pues le decía, mira, damos el préstamo, que descansen para tales personas, pero todo se queda ahí. Y ahora mismo, cuando vamos a la palabra del Señor, que acabamos de leer ese pasaje, aquí vemos algo muy importante. En este pasaje que habían dos personajes que cuando vamos a la Biblia, el que conoce la Biblia, preste mucha atención, vemos que Jesús tuvo un entorno, una vida que fue un enviado de Dios, hizo una misión en la tierra, de interaccionar con todo tipo de personas, interaccionó con los religiosos de ese tiempo, interaccionó con personas necesitadas, realizó muchas obras de justicia, realizó milagros, realizó prodigios, pero por causa de los hechos que él realizó, pues él tuvo una persecución, como muchos sabrán. Él fue crucificado, él fue martirizado y fue a la muerte. Entonces, debemos hacernos esta pregunta. Jesús descansa en paz. Cuando imaginamos que Jesús está ahí en la muerte, en ese momento que él, no solamente cuando murió la cruz, sino en el momento que él fue depositado, el cuerpo de él en el sepulcro, verdaderamente, él descansa en paz. Hágase esa pregunta en esta noche. Descansa en paz. ¿Qué concepto usted tiene sobre la muerte de Jesús? ¿Cómo la muerte de Jesús impacta su vida? ¿Qué usted piensa de la muerte de Jesús que significa para su vida? Si usted ha conocido de lo que es la muerte de Jesús en sí, hágase esa pregunta. ¿Cómo vemos el entorno de Jesús? Y si comparamos la vida de Jesús, a diferencia de las personas que a través de todo esta vida le hemos deseado que descanse en paz, Jesús trascendió todas las fronteras. Hágase esta pregunta. Jesús es la persona divina más influyente en toda la historia de la humanidad. Hemos conocido en los libros, en la historia, hombres influyentes, pero que murieron. Mahatma Gandhi, Isaac Newton, Abraham Lincoln, Buda, Confucio, Mahoma, muchos hombres que de una u otra manera impactaron a la humanidad. Pero sin embargo, todo se quedó en los libros, todo se quedó en la historia. Pero hágase esta pregunta. ¿Qué tuvo la muerte de Jesús para impactar tanto que aún en su muerto se sigue hablando de él? Aún a los ateos yo le digo, ustedes estimados ateos o agnósticos que nos están escuchando, hagan esa pregunta. Quizá ustedes no creen en Dios, no creen en Jesús, pero ¿qué tiene Jesús que impacta tanto a través de su muerte? Sigue impactando vida, sigue transformando vida. Hágase esa pregunta. Muy importante, porque aún en la historia se cuenta que hubo una persona llamada Jesús y muchos tratan de negar su resurrección, pero sin embargo la muerte de Jesús sigue impactando, sigue transformando vidas. Háganse esa pregunta. ¿Por qué Jesús no puede descansar en paz? Porque cuando nos vamos a la palabra del Señor, cuando la hacemos viva en nuestra vida, transforma nuestra vida. Sabemos que detrás de la muerte del que hubo resurrección y sigue impactando vida a través de toda la historia, por encima de todos los personajes que quizás usted ha oído en toda su vida, por encima de los familiares que usted conoció, que fue a un buen velorio, deseo, le está diciendo descanse en paz, pero todo eso se quedó ahí. Pero sin embargo, la muerte de Jesús fue trascendental, fue algo
más allá de su muerte. Pero ¿por qué él no puede descansar en paz? ¿Por qué? Porque había un plan divino del Creador, el cual envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que en esa muerte, Amén. 3 días, quizá en esa muerte, esos 3 días, muchos dudaron, aún sus discípulos dudaron, muchas personas hacían la pregunta, ¿resucitarán como él iba a resucitar? Como él decía, que este templo en 3 días lo destruiré y lo levantaré. En esos 3 Así días es. de haber sido bien de mucha duda, de mucha incógnita, de mucha incertidumbre, 3 días que Jesús estuvo muerto. Pero si nos vamos a la Biblia, él cumplió su promesa. Él cumplió su promesa. Yo digo, sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor, en un momento dado, él le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz que da Jesús no la da como la da el mundo. Él la paz que él da da mucho más allá. Porque él no puede descansar en paz. Porque el verdadero descanso de Jesús es la paz que él le da a tu vida. Cuando él le da descanso a tu alma de todo problema que tú tienes, de toda angustia, de toda enfermedad. Y quizá tú estás pasando por momentos difíciles, por momentos de necesidad, por momentos de enfermedad. Pero si tú analizas por encima de las personas que usted conoció o de las personas que usted en la historia usted ha leído que influenciaron, Jesús traspasó esos límites. Yo no conozco los conceptos que tú puedas tener de Jesús o puedas saber la enseñanza que te hayan dado sobre Jesús de Nazaret. Mira, y viendo aquí mis notas en este pequeño estudio, mira, la muerte de Jesús en la cruz fue parte de un plan maravilloso divino de Dios para la salvación de la humanidad, así como creemos los cristianos. La muerte de Jesús no descansó en paz ahí eternamente, no. Por medio de su muerte no fue el final. Quizás todas esas personas llegaron al final y a los 2 o 3 días la gente se olvida, no se habla más de esa persona. Igual que los que conocimos en la historia, no se habla más de ellos, pero la muerte de Jesús se sigue hablando por década y sigue transformando vidas. No fue el final, sino el medio a través del cual se llevó a cabo la redención para redimirte a ti y a mí, por medio de creer en él, de arrepentirnos de nuestra vida que llevamos de pecado y venir a los pies de Jesús para que seamos redimidos, creyendo en la persona de Jesús. Y se ofreció que esperanza de vida eterna para todos los creyentes y todo aquel que cree en él. Por lo tanto, en vez simplemente desearle paz en su entorno de descanso, como hacemos con los familiares, amigos, conocidos, la fe en Jesús enseña que él resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. Así es. Y entonces, cuando leemos el capítulo aquí, el del Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42, ¿por qué menciona 3 veces la palabra el cuerpo de Jesús? La menciona por el simple hecho porque el cuerpo de Jesús fue la realidad que él vivió de la muerte que él vivió, el castigo que él recibió, siendo humano, siendo como siervo, ¿me entiendes? Pero sin embargo, cuando vemos aquí, 2 personas le rindieron tributo en su entierro, pero sin embargo, 2 personas que no eran familiares de él. Curioso, ¿verdad? Exacto. En ninguno de estos entierros estuvo sus discípulos, no hubo ninguno de sus familiares, fueron 2 personas que eran líderes del Sanedrín, pertenecían al Sanedrín. Era José de Arimatea y era Nicodemo, un líder de los fariseos. Curioso. Sí. ¿Y a cuántos velorios usted ha ido? ¿Y a cuántos entierros que quizá van familiares o quizá van amigos? Pero sin embargo aquí, el Salvador del mundo, no estuvo nadie con él, solo 2 personas que no eran su familia y sin embargo le rindieron tributo, le dedicaron
esta especie de aloe, de mirra, que era una resina que se ponía en el cuerpo, y aloe era como unos tipos de hierba que producía aloe, era para conservar el cuerpo, para que no se pudiera y se conservara durante la sepultura. Es una práctica judía. Sí, Mira el respeto. Ahora yo le pregunto, ¿qué tanto respeto usted le tenía a la persona que usted conoció en su entorno, que usted le fue a desear que el pésame o que descansar en paz? Pero mejor todavía rendirle respeto que al Señor Jesús, no solamente en su muerte, sino a través de lo que él puede hacer en su vida y está haciendo, que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y se menciona la palabra de Jesús. Vámonos aquí en mis notas. Dame un segundito, Jimmy. sí, mientras buscas ahí, quisiera dar ahí una acotación ahí y es todo lo que has dicho ahí es bastante interesante, bastante a reflexionar y a tener presente de quién es Jesús en nuestra vida, de cómo la resurrección de Él transformó nuestras vidas. Y este es un tema que obviamente se necesita es de fe. Sí, Si en este tema no hay fe, pues lastimosamente poco se puede hacer. Esto no es un tema para llevarlo al razonamiento. no, No estoy diciendo ni mucho menos de que no podamos razonar. Ya en otros podcasts lo he mencionado y he dicho, Dios nos ha dado raciocinio, podemos llevar al razonamiento muchas cosas como seres humanos. Yo creo que en algún momento dudamos, no podemos decir que no. Los mismos discípulos teniéndolo a Él de frente, sí, caminando, comiendo con Él, dudaron también. Entonces nosotros no estamos exentos de eso. Pero entonces, aunque podemos razonar, que podemos muchas veces dudar, esto es un tema que es de fe. Sabemos que para alguien que no crea, un ateo, un agnóstico, esto es, y no creo que, que escuchen totalmente el programa. Para esto uno tiene que disponerse de corazón, de espíritu, dejar el ego a un lado, dejar claro, esa altivez de un lado para poder mirar y analizar verdaderamente, como decías tú ahora, quién fue Jesús de Nazaret, qué hizo en la historia, ha sido el personaje más influyente, por más que se diga lo contrario, de que han habido un sinnúmero de personajes en la historia muy importantes y que pues hasta el sol de hoy sí se habla de ellos, pero quien cambió la historia y se ha dicho, o sea, se han hecho incluso estudios y cuestiones y se dice que Jesús es el personaje más importante en la historia, quien le dio exactamente. un vuelco a la historia y sabemos que obviamente las personas no creyentes, eso es para las personas que no creen, dígase ateo, agnóstico, no van a creer en la resurrección. Este tema de la resurrección es un poco complejo y si bien hay muchas personas que lo defienden y dan muy buenos argumentos, es algo que siempre se lleva como al debate de que si Jesús en verdad resucitó o no. Lo que sí no se puede negar, que hoy en día personas que no creen serias no pueden decir que Jesús de Nazaret no existió. Eso sería ir muy en contra de muchas cosas de la historia, de lo que han enseñado personas eruditas. Ni Así, Lemuel ni yo somos eruditos, pero sabemos, conocemos de gente que de verdad conoce de historia, conoce de estas lenguas antiguas, conocen un montón de cosas y se llega a una conclusión de que el personaje de Jesús existió, ya de que las personas no crean en Él como Dios, que simplemente lo vean como
como un personaje más de la historia y así. Muchos dicen que murió lastimosamente y me duele mucho ver personas que lo han dicho, que él murió. Para esa persona es alguien que murió, que se pudrió en una fosa, que hasta ahí llegó. Hay personas que lo llevan de esa manera, muchos que creían y que lastimosamente dejaron de creer, otros por misericordia del Señor han regresado, pero me ha tocado escuchar de personas que dicen eso, de que Jesús murió, que se pudrió en una fosa son palabras terribles, palabras que duelen escuchar eso, pero hay personas que lastimosamente lo dicen de esta manera. Pero entonces tener en claro eso, Jesús, el que diga que Jesús no existió, ahí tienen que analizar bien y alguien serio no puede decir que Él no existió. Ya el tema de la resurrección sabemos que se lleva mucho a debate y todo, pero por eso dije de primero de que esto es un tema de fe. Necesitamos de fe, necesitamos creer en el Señor, necesitamos recibirle, necesitamos ser transformados por el mensaje del Evangelio para creer esto. Pero es muy, muy interesante, la verdad, este tema y lo que pues has comentado ahí, Bolívar. Ibas a decir algo que tienes por ahí. Quisiera ahorita hacerte unas preguntitas. Sí, quería enfatizar que independientemente si usted o no cree en Jesús, pues yo le preguntaría al que no cree en Jesús y no cree en Dios, por entonces, ¿cómo usted puede explicar que esa persona, Jesús, que es para usted y ha influido tanto en la humanidad durante toda la historia? Mencióneme, aunque sea una sola persona en la historia, en los libros, que tuviera más influencia que Jesús, aún después de su muerte. Ninguno, ni Mahoma, porque Mahoma fue lo que estableció, fue una religión, él es el profeta. Mahatma Gandhi es un tipo de pensador de allá de la India. Buda es una deidad o allá creo que de los chinos, de por allá. Confucio es un pensador chino. Abraham Lincoln fue un presidente de los Estados Unidos. Isaac Newton creo que fue un químico, un científico, alguien importante, pero sin embargo Jesús de Nazaret ha impactado vida durante su vida y durante su muerte, y hoy en día sigue impactando más y millones de personas. Y a tal forma, mírate cómo yo les preguntaría a ellos, sigue impactando, que muchos critican la religión, pero sin embargo Jesús lo siguen mencionando en los católicos, en los evangélicos, en los pentecostales, en los reformados, en los calvinistas, aún en los musulmanes que tienen un tipo de Jesús que vivió por allá, más o menos tienen un concepto ahí, lo siguen mencionando. Isa, creo que Pero dicen lo Isa, siguen lo mencionando, tienen como profeta, sí. pero no pueden dejar de mencionarlo. El nombre de Jesús sigue impactando vidas. Claro, de que algunas personas erróneamente pues se dejen llevar por las tradiciones o por conceptos erróneos, ¿entiendes? No conforme a la palabra del Señor, ya eso es otro tema. Pero Jesús se sigue mencionando, sigue impactando vidas. Aún después de su muerte siguen hablando. Aún en las universidades, los académicos, muchos que son ateos y utilizan la Biblia como un medio, como un libro de historia, no pueden dejar de hablar de quién, de la persona de Jesús, lo siguen mencionando. Lo mencionan para bien y para mal, o sea, pero Pero él siempre lo está siguen ahí, esa mencionando, relevancia. no pueden dejar de mencionarlo. Ujú. Yo no he escuchado a nadie, hágase esta pregunta. Yo no he escuchado a nadie que diga por ahí, ¿qué es eso de Jesús? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso de Dios? ¿Qué es eso? Nadie dice eso. Yo no, lo primero, yo no creo en Dios. Yo no creo en ese Jesús. Yo no creo en ese hombre de... pero eso es lo primero.
pero es una manera de negar la realidad, que esa persona sigue impactando vidas, por más que está bien, vamos a aceptar que tú crees que murió y ahí terminó todo, pero sin embargo sigue impactando, lo siguen mencionando y lo seguirán mencionando y seguirá impactando vidas, más por encima de los que están en los libros de historia y más de los que usted ha conocido, sigue impactando. Claro. Que su entorno lo influenciara, ni el entorno social, ni el entorno económico, ni el entorno político, ni el entorno religioso, porque él vino a enderezar que la casa, la ley había dejado al pueblo de Israel, los religiosos de ese tiempo no cumplieron lo establecido con Dios y que vino a Jesús a cumplir la ley, como decimos por ahí en el argot, como Dios manda. Y todo hace señalando el cumplimiento de esa ley. Toda esa ley que Dios dio se cumplió, ¿quién? En la persona de Jesús. Amén, así es. Y ahí lo que mencionabas en cuanto a la relevancia de Jesús, y pues uno es consciente de que hay personas que quizás sí, no conocen de Jesús, digámoslo, por ejemplo, estas tribus, estos Claro, indios que están pues apartados de la sociedad, porque es algo de cual un ateo se puede agarrar de eso y decir, ah, sí, claro, ¿cómo no? Entonces, ¿qué me dice de un indio que está en la selva, que no tienen contacto con la civilización y para ellos no distinguen a Jesús? Y es un tema que se ha hablado de que yo le, yo le, Dios, Dios yo le se revela. bueno, Dios lo va a juzgar conforme lo bueno y lo malo. Esa Claro, persona que no ha oído de Dios y no ha oído de Jesús, pero esa persona que vive en ese tribu creen en algo, creen claro, es que el ser humano es religioso por al naturaleza. le llaman a Dios porque todavía nadie le ha llevado una Biblia para enseñarle, para educarlo, pues creen a su manera, que creen en el Dios Sol o quizá en Ujú. el Dios Árbol, para poder imaginarse que hay algo más allá, algo trascendental, pero en su conciencia y en su dialecto hay algo que se llama lo bueno y lo malo, lo que es Ujú. lo que es el sentido común. Él decide Exacto, hacer el mal o hacer el bien, porque si forma una familia es porque él sabe lo que está haciendo, cómo formar una familia. Esa persona claro. misma sabe que si mata a otra persona, sabe que eso no está bien. Pues por eso será juzgado, será tomado en cuenta, aunque no haya Sí, nunca y de es Jesús. algo, eso se ha hablado en el libro de Romanos, que se menciona de que la ley está escrita en sus corazones y son personas que, sí, como dices ahí, se juzgarán es por su conciencia, por lo que hicieron, porque pues obviamente no tiene lógica de que el juicio vaya a ser por si creyeron o no en Jesucristo, si no conocieron, si no tuvieron a quien se les hablase. El Evangelio de Cristo se ha ido poco a poco esparciendo, gracias a Dios por los misioneros. Sé que para un ateo esto es motivo de rabia, de que uno esté Claro, hablando de gracias a Dios por los misioneros, porque un ateo vería a un misionero como gente adoctrinadora, gente que va a los pueblos a sonsacar a las personas, a lavarles el cerebro. Y la misma cantaleta de siempre, de la Inquisición. Sí, sabemos de que lastimosamente en la Iglesia Católica se dio esto, el tema de las cruzadas, el tema de la Inquisición. Sí, eso fue muy terrible. Estamos seguros de que el Señor no está de acuerdo con eso. Nosotros como seres humanos fallamos y lastimosamente por esa línea se fue la Iglesia Católica con todo este tema. Murió mucha gente, lo hicieron de una mala manera por medio de la espada, imponiendo, claro. Pero el Evangelio es amor, el Evangelio
es Ujú. diferente, el mensaje de Jesús es diferente y Él nos dejó una manera de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero el ser humano falla y claro, está el tema de las guerras y todo este tipo de cuestiones. Pero de verdad que gracias a Dios por los hermanos misioneros que a través de la historia ha sido maravilloso. En todo el mundo se ha ido esparciendo el Evangelio y hablábamos de que muchos no conocen, pero hoy al siglo XXI, al 2024 que estamos actualmente, el Evangelio se ha esparcido más, gracias a Dios por la tecnología que ha llevado a trascender fronteras y a que muchas personas hayan conocido, cosa que anteriormente, cuando no había desarrollo tecnológico y poco a poco iban yendo misioneros, y claro, había mucha gente que no conocía y tenía sus creencias, sus deidades, porque eso no se puede negar. El ser humano es religioso por naturaleza. Sí, El ser humano te va a adorar un árbol, te va a adorar el sol, te va a adorar lo que sea. O sea, toda la creación es obra del Señor y allí también se ve reflejada su grandeza. Entonces la persona busca, claro, ve ahí algo divino, aunque el ateo lo niegue, aunque el ateo le dé tanta rabia ver eso y decir que Dios lo hizo, pero el ser humano algo adora, algo tiene como ídolo, algo está ahí. Pero entonces esas personas, como ya dijimos, van a ser juzgadas por su conciencia. El Señor es misericordioso, el Señor sabe cómo hace sus cosas y su juicio correcto. Entonces va a ser de esa manera. Pero estamos hablando aquí del Señor Jesús, de su resurrección, de que porque Él no puede descansar en paz. ¿Por qué? Porque ujú. Él resucitó, porque quienes descansamos y tenemos paz somos nosotros los seres humanos en la muerte y resurrección del Señor, porque Él venció la muerte. Su muerte no marca un final definitivo, sino el comienzo de la redención y la salvación para la humanidad. Amén, así es. Porque Por todo, aquí tenía, ¿cómo dime? que todo no termina ahí. Como estaba explicando ahorita, que por el simple hecho, cuando vemos un féretro, una persona por el cual le vamos a llevar los respetos y le decimos que descanse en paz, es como depositar ya como que un último adiós a esa persona y ya, y no la vamos a ver más, y como que va a estar, dependiendo el credo que tú tengas o el concepto, va a estar en un lugar mucho mejor. Pero sin embargo, en el campo de Jesús no puede descansar en paz porque la muerte de él trascendió más allá. ¿Y cómo trascendió? Por medio de la redención que él tenía para Así es, nosotros. Cuando nosotros partamos, pues él tenía una redención que es prometida para todo aquel que cree en él. De esa manera, así es. al concepto tradicional que la gente se le dice cáncer, hay que se diferencia la muerte de Jesús. Por eso es que no podemos desearle que si Jesús descanse y todo terminó ahí. No, 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 no. Todo no terminó ahí. Ahí es que empezó el verdadero trabajo de Jesús conforme al plan divino de Dios para la humanidad, pero todo aquel que en él cree, claro, dada la Sí. redundancia. Muy importante, muy importante. Y esta otra, quisiera Ajá. que tratáramos también eh, ya que estamos hablando de que nosotros somos los que podemos descansar y tener paz en Él, ¿cómo podemos entender la paz en el contexto de la muerte y resurrección de Jesús? Aquí tenemos que la paz en el contexto de la muerte y resurrección de Jesús se refiere a la reconciliación entre Dios y la humanidad, Jimmy. Muy importante La pregunta. reconciliación, sí. Es la reconciliación. Como eso, como en la muerte del Señor, si hay esa reconciliación entre Dios y nosotros,
Ujú. vamos Ay, a alcanzar paz, gozo. Eso es lo que podemos aprender de, importante pregunta también, muy importante. sí, es para que las personas analicen ese concepto, porque lastimosamente en redes hoy por hoy se está dando este fenómeno de querer destruir la fe de las personas. Ha habido obviamente un desarrollo tecnológico, y gracias al Señor también por eso, porque por este medio, como dije ahorita, podemos alcanzar a más personas, Claro, podemos expandir el Evangelio, pero también hay cuestiones más delicadas, digámoslo, para nosotros como iglesia, como creyentes. Hay ataques de personas. Nosotros también lo consideramos como ataque del enemigo, de Satanás. Alguna persona dirá, ay, ven a Satanás en todo y el espíritu de esto, el espíritu de aquello. Pero ujú, nosotros sabemos de que hay un mundo espiritual también atacando, no yéndonos a un extremo de espíritu de rebeldía, espíritu de esto, espíritu de Jezabel, bueno, no hasta esos puntos, pero sabemos que el mundo espiritual está ahí siempre presente y también se da influencia también por parte del enemigo que ocasiona estas cuestiones. Pero entonces hay personas que les gusta acabar con la fe de muchos hermanos. Entonces se dan temas como este de gente que dice que Jesús no resucitó, que Jesús ni siquiera existió, que, o sea, ven a Jesús y todo lo de la Biblia como un mito, ujú, y ahora tenemos mucho acceso a la información. A un clic, a una simple búsqueda en Google, vamos a tener un montón de argumentos de personas creyentes y no creyentes. Vamos a aprender mucho, pero tenemos que depurar, tenemos que ser conscientes, no podemos descuidar la parte espiritual, la parte de la oración, la parte del estudio bíblico. Y no lo digo porque sea el más espiritual, yo fallo también. Uno claro. descuida a veces ese estudio bíblico, esa relación con Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado en eso, tenemos que Tú acercarnos ya, bien al Señor. Entonces, sí, tenemos que tener muy presente eso de que muchas personas lastimosamente quieren afectar la fe de muchos de nosotros. Unos quizá lo hacen no conscientemente, otros sí lo hacen a conciencia queriendo dañar la fe, otros por simple ignorancia o desconocimiento a veces enseñan ciertas cosas que nos pueden generar como dudas, como muchas cosas, y lastimosamente muchos se apartan de la fe por ujú, todos estos temas. Entonces queríamos traer este tema aquí, hablar acerca de si Jesús descansó en paz, y pues ya analizamos y vimos que el Señor no descansó en paz porque Él resucitó. El Señor resucitó, Él es Dios el creador de todo, del cielo, de la tierra. Eh, Escuchen quienes no hayan escuchado el tema que tenemos también de la encarnación de Dios, donde ahí abarcamos más a fondo lo que es la unión hipostática. uh, Es de un tema muy Dios. maravilloso, es muy bonito, nos deja ver la grandeza de Cristo, lo que hay detrás de esa encarnación. El Señor es maravilloso. Sabemos que muchos no lo consideran así, que hay gente que no cree, que hay gente que no soporta este tipo de temas, nos ven como fanáticos, religiosos, pero hay que perseverar,
hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Oramos para que las personas que no creen o que se han apartado lastimosamente de los caminos del Señor puedan regresar, puedan aceptar, puedan creer que el Señor resucitó y que puede hacer grandes cosas. Sabemos que en este mundo estamos y que no todos van a creer. Es algo normal también. Sabemos que lastimosamente es así, pero quienes escuchen o a quienes ustedes, hermanos creyentes, están escuchando y puedan enviar este audio, este podcast a alguien que no crea y que quizá lo haga reflexionar y entender que esto no es simple raciocinio, esto no es simple ciencia. La ciencia es bonita, la ciencia explica muchas cosas de lo que Dios creó. La ciencia nos da una explicación, nos ayuda a comprender muchas cosas, pero detrás de todo hay un creador que en un principio desarrolló todo esto tan maravilloso que vemos. Entonces la fe es primordial, la fe es muy importante, por eso se llama fe, la convicción de lo que se espera, esa esperanza, lo que no vemos, es la fe. Para todos lastimosamente no se da, pero aquí estamos hablando, llevando este tema, quizá alguien escuche y puede reflexionar en eso. Entonces muchas gracias a todos los que están ahí escuchando. Gracias por si llegaron hasta el final escuchando. Recuerda, estamos ahí en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en varias de las plataformas de podcast. Aquí estamos. Entonces, Dios los bendiga y gracias, hermano Lemuel, ahí por compartir también sobre este tema. Amén, gloria al nombre del Señor. Bendiciones a todos y que sean todos edificados en estos podcasts que son de grande bendición para el alma, que sin Jesús pues no hay vida. Todo circula a través de Jesús. Que el Señor me lo bendiga a todos. Buenas noches, que descansen. Amén. Bendiciones para todos.